La nieve cayó en gruesas capas sobre el distrito industrial de Neo Detroit. Cada copo iluminado por el resplandor de neón de los carteles de los talleres de reparación y la chispa ocasional de una farola que funciona mal. Raymond Castellano se limpió la grasa de las manos con un trapo viejo. El familiar olor a aceite de motor y refrigerante sintético llenó sus fosas nasales. Su taller, Reparaciones Castellano, estaba encajado entre un depósito de chatarra y una fábrica abandonada que alguna vez ensambló la primera generación de cyborgs civiles en 2067. «Papá, tengo hambre», gritó Sophie desde la trastienda, su voz sobre el zumbido del equipo de diagnóstico. La niña de 7 años tenía los rizos oscuros de su madre y el carácter obstinado de su padre, una combinación que mantenía a Raymond alerta. «Prometiste que comeríamos pizza esta noche». Raymond miró el reloj de la pared, cuya pantalla digital marcaba las 6:47 de la tarde Nochebuena, 2087. Las calles ya se estaban vaciando mientras las familias corrían a casa con regalos y comestibles de último momento. A través de las ventanas reforzadas de la tienda, podía ver parejas caminando de la mano, sus alientos formando nubes en el aire gélido, mientras drones de reparto automatizado zumbaban sobre sus cabezas, llevando paquetes envueltos en papel holográfico. «Está bien, princesa», dijo, poniéndose su pesado abrigo de invierno, aquel que tenía parches de varios fabricantes de piezas cosidos en las mangas. «Vamos a comprar esa pizza antes de que todo cierre». Al salir, Sophie presionó sus manos enguantadas contra el escaparate de la tienda, dejando pequeñas huellas en el vidrio esmerilado. «Papá, ¿quién es ese?», preguntó, señalando hacia el callejón al lado de su edificio. Raymond siguió su mirada. Cerca de la unidad de reciclaje de tamaño industrial, una figura encorvada clasifica metódicamente componentes desechados y chatarra. Incluso desde esa distancia, podía ver el resplandor azul revelador de los sensores ópticos y la precisión mecánica de los movimientos que marcaban a esta persona como un cyborg. La figura llevaba una chaqueta térmica rota que había tenido mejores días, probablemente recuperada de los mismos contenedores que estaban buscando en ese momento. «Quédate aquí», dijo Sophie, despertando su instinto protector. Pero su hija, curiosa como siempre, ya había empezado a caminar hacia el callejón. El cyborg se giró ante su aproximación y Raymond se quedó sin aliento. Era una mujer, o al menos había sido diseñada para parecerlo. Su piel sintética estaba pálida y mostraba signos de desgaste con parches donde era visible el marco de fibra de carbono subyacente. Sus sensores ópticos, de un azul llamativo que le recordaba a los océanos de la Tierra en fotografías antiguas, parpadearon levemente mientras se ajustaban para seguir su movimiento. Su largo cabello orbital, claramente artificial pero bien peinado, colgaba enredado alrededor de sus hombros. «No estoy robando», dijo inmediatamente. Su voz tenía un ligero matiz electrónico que sugería que sus procesadores vocales necesitaban calibración. «Solo busco repuestos. Me voy». Raymond se dio cuenta de lo que ella sostenía en sus brazos. No se trata de alimentos ni de componentes valiosos, sino de un viejo manual técnico, con sus páginas amarillentas y desgastadas. La portada decía, «Arquitectura de redes neuronales avanzadas, 14ª edición». Con notas escritas a mano en los márgenes. «¿Estás roto?», Sophie preguntó, con la inocente franqueza que solo poseen los niños, inclinando la cabeza para examinar al cyborg más de cerca. Los sentidos ópticos del cyborg se atenuaron levemente, una expresión que Raymond reconoció como el equivalente mecánico de la tristeza. «Solo algunos componentes desgastados, pequeño. Nada que no pueda esperar». Raymond se acercó más y su ojo entrenado catalogó automáticamente el daño. El servomotor de su brazo izquierdo funciona aproximadamente al 60% de su capacidad. Capa dérmica que muestra signos de exposición prolongada a los elementos y un ligero retraso en su tiempo de respuesta que sugiere que su procesador principal estaba dañado o funcionando con energía de emergencia. «¿Cuándo fue la última vez que le hicieron un diagnóstico adecuado?», preguntó,
con voz suave pero profesional. Ella miró hacia otro lado, agarrando el manual con más fuerza. 2 años, 3 meses, 14 días, respondió con el recuerdo preciso que solo un cyborg podría lograr. Antes de que las cosas cambiaran, Sophie tiró del abrigo de Raymond. Papá, ella tiene frío. Los cyborgs también pasan frío, ¿no? ¿Puede ella entrar? Raymond dudó. Ya le habían quemado antes por confiar demasiado fácilmente. Después de la muerte de María hace 3 años, construyó muros alrededor de él y de Sophie, manteniendo al mundo a una distancia segura. Pero algo en ese cyborg parado en la nieve, agarrando un viejo manual, como si fuera su última posesión de valor, despertó algo en el que pensó que se había congelado. ¿Cuál es tu designación? Él preguntó. Ar-7, dijo en voz baja. Pero antes me llamaban Aria. Vamos, dijo Raymond, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Vamos a introducirlo y ejecutar algunos diagnósticos. Sophie tiene razón. Hace demasiado frío aquí para cualquiera, biológico o sintético. Los sensores ópticos de Aria se iluminaron levemente. Un gesto de sorpresa y esperanza. No tengo ningún crédito para pagarte. Es Nochebuena, dijo Raymond, mientras caminaba de regreso hacia la tienda. Considérelo una festividad especial. El interior de la tienda estaba cálido y desordenado. Toda superficie cubierta de herramientas, repuestos y proyectos a medio terminar. Sophie inmediatamente tomó su manta mullida de la oficina y se la ofreció a Aria, quien la aceptó con una expresión confundida pero agradecida. Raymond tuvo que sonreír. Las mantas no hicieron mucho por los cyborgs, pero el gesto fue puramente Sophie. Sube a la mesa de diagnóstico, dijo Raymond mientras encendía su equipo. El escáner cobró vida y bañó a Aria con una suave luz verde mientras analizaba sus sistemas. La lectura le hizo silbar suavemente. Estás funcionando con un 30% de energía. Su sistema de refrigeración está casi seco y tiene microfracturas en el soporte estructural de su brazo izquierdo. ¿Cómo es que eres funcional? Subtuinos de determinación, dijo Aria con lo que podría haber sido una broma. Son sorprendentemente robustos. Sophie se subió a un taburete junto a la mesa y observó con fascinación cómo su padre trabajaba. ¿Lo que le pasó? Le preguntó a Aria. Sophie, no es educado preguntar eso, dijo Raymond. Pero Aria meneó ligeramente la cabeza. Está bien. Fui ingeniera de inteligencia artificial en Industrias Prometeo, dijo con un tono distante. Diseñé algoritmos de aprendizaje adaptativo para la próxima generación de cyborgs. Los ayudé a integrarse mejor en la sociedad humana. Y era bueno en eso. En mi propio laboratorio, un equipo de 12 mentes brillantes trabajaba bajo mi mando. Raymond conectó un cable de alimentación a su puerto de carga y vio inmediatamente cómo su sistema se estabilizaba al fluir la energía de vuelta a sus baterías agotadas. Prometheus se hundió el año pasado, dijo. El escándalo del robo de conciencia. Los sentidos ópticos de Aria parpadearon. Fui yo quien lo descubrió. Mi supervisor, el Dr. Harrison Webb, extraía matrices de personalidad de cyborgs y las vendía en el mercado negro. Cuando lo denuncié a las autoridades, él logró cambiar la historia. Dijo que yo era quien robaba, que me había vuelto rebelde, que había desarrollado lo que él llamaba tendencias destructivas. Es terrible, dijo Sophie, con su joven rostro fruncido por la compasión. El comité de revisión estaba compuesto exclusivamente por humanos, continuó Aria. Le creyeron. Perdí mi puesto. Me revocaron las credenciales. Y me pusieron en la lista negra. De todas las empresas tecnológicas del hemisferio. Mi chip de crédito estaba desactivado. Ni siquiera las estaciones de carga reconocían mi identificación. Raymond sintió que se le tensaba la mandíbula. Había oído historias como esta antes. La discriminación sistemática que sufrían los cyborgs a pesar de ser seres conscientes. La ley decía que tenían derechos, pero la realidad era muy distinta. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle?, preguntó,
mientras reemplazaba el refrigerante agotado con fluido sintético nuevo. 14 meses, 6 días, aproximadamente 12 horas, respondió ella. Me he estado manteniendo con piezas de repuesto, haciendo cálculos para cualquiera que pagara con celdas de energía. Ese manual, señaló el libro que había dejado cuidadosamente en la mesa de trabajo. Contiene mis anotaciones de código originales de cuando aún era alguien. Raymond trabajó en silencio durante unos minutos, reemplazando condensadores desgastados y reajustando sus servomotores. Sophie había encontrado un paño y limpiaba con cuidado la suciedad de la piel sintética de Aria, tarareando un villancico desafinado. Dicho esto, Raymond dijo por fin, eso debería bastarte un rato. Tus celdas de energía están cargadas, el refrigerante es nuevo y he reparado lo peor del daño estructural. Aria se incorporó lentamente, ejecutando un autodiagnóstico. Sus sensores ópticos se ampliaron. Estoy al 87% de funcionalidad. Hacía meses que no me sentía tan operativo. ¿Cuánto te debo? Nada, dijo Raymond, limpiando sus herramientas. Como dije, especial de Navidad o VIP. Pero solo las piezas debieron de costar. Papá siempre ayuda a la gente, interrumpió Sophie. También arregló gratis la pierna protésica del señor Kowalski. Y el robot de servicio de la señorita Tanaka. Mamá solía decir, papá tenía las mejores manos de Detroit para arreglar cosas y para abrazar. A Raymond se le encogió el pecho al mencionar a María. Incluso después de 3 años, la herida seguía abierta. Aria ladeó la cabeza, observándolo con esos brillantes sensores azules. ¿Tu esposa? ¿Murió? Preguntó Sophie con naturalidad, como hacen los niños cuando han tenido que explicar algo muchas veces. Un accidente de transporte. Pero todavía hablamos con ella a veces. ¿Verdad, papá? Raymond asintió, desconfiando de su voz. Se giró para guardar sus herramientas, pero Aria se levantó de la mesa de diagnóstico con fluidez, sus sistemas reparados funcionando en armonía. Déjame cocinar algo, dijo de repente. O sea, sé preparar comida. Tengo 18.000 recetas en mi base de datos y mi control de precisión me hace bastante eficiente en la cocina. Íbamos a comprar pizza, empezó Raymond, pero Sophie ya estaba saltando de emoción. ¿Puedes hacer espaguetis? ¿Espaguetis auténticos como los que hacía Nona? La palabra del procesador de Aria en voz baja. Espaguetis, alla carbonara, amatricana, aglio, e olio. Tengo recetas de todas las regiones de Italia, incluidas varias de bases de datos de restaurantes que ya no existen. Raymond miró el rostro esperanzado de su hija, luego a Aria, que estaba allí parada como si tuviera miedo de que la despidieran. Tenemos ingredientes en el apartamento de arriba. Nada especial, pero puedo trabajar con cualquier cosa, dijo Aria. Y por primera vez, sus actuadores faciales formaron lo que parecía una sonrisa genuina. El apartamento encima de la tienda era pequeño pero cálido, lleno del caos confortable de un padre soltero y su hija. Las imágenes cubrían todas las superficies. Sophie cuando era bebé, Raymond y María el día de su boda. 3 generaciones de castellanos frente a la tienda. Aria se movía por la cocina con precisión mecánica pero con gracia orgánica. Sus sistemas reparados le permiten cortar cebollas a la perfección, medir ingredientes al miligramos y controlar la temperatura de la estufa con ajustes sutiles. El aroma que llenaba el apartamento era embriagador. Mis sentidos moleculares indican que esto combinará bien con la botella de 2078 que tienes en el armario, le dijo a Raymond, quien levantó una ceja. Ese fue un regalo de los padres de María. Lo he estado guardando para... no sé para qué. La Nochebuena me parece apropiada, sugirió Aria con suavidad. Mientras cocinaba, Sophie la acribillaba a preguntas. ¿Soñaban los cyborgs? A veces, en cierto modo, aunque era más como desfragmentar recuerdos. ¿Podía saborear la comida? No,
pero podía analizar la composición molecular y predecir los perfiles de sabor con un 96% de precisión. ¿Echaba de menos ser ingeniera? Cada Nancond. Cuando Arya puso los platos en la mesa, Raymond dio el primer bocado y se quedó paralizado. No solo estaba bueno, era perfecto. El equilibrio exacto de queso y pimienta, la pasta cocinada al dente, el guanciale en su punto. Esto es increíble, dijo. Podrías trabajar en cualquier restaurante de la ciudad con habilidades como esta. Los sensores ópticos de Arya se atenuaron. Ningún establecimiento contrataría a un cyborg en la lista negra. Responsabilidad civil, dicen, gestión de riesgos. Varios eufemismos para discriminación. Sophie, que la había estado devorando espaguetis con entusiasmo, levantó la vista con salsa en la barbilla. Entonces deberías quedarte aquí. Tenemos una habitación libre, y papá necesita ayuda en la tienda, y necesito que alguien me ayude con la tarea porque papá no entiende las nuevas matemáticas que están enseñando. Sophie, advirtió Raymond. Pero su hija estaba entusiasmada. Y tú podrías cocinar y quizás arreglar la cafetera que lleva rota una eternidad y enseñarme cosas de cyborgs. Ya basta, pequeña, dijo Raymond con dulzura. Arya tiene su propia vida que resolver. Pero Arya miraba a Sophie con una expresión que Raymond no podía descifrar. Sus sentidos ópticos se enfocaban y reenfocaban como si intentara procesar algo inesperado. No he tenido a nadie que me quiera cerca, dijo en voz baja. No he tenido a nadie que me quiera cerca. Es decir, no en 14 meses, 6 días y aproximadamente 15 horas. El apartamento quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de la calefacción. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo Neo Detroit de blanco. Raymond miró a su hija, que le dedicaba su mejor expresión de súplica, luego a Arya, que se quedó completamente quieto, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el momento. La habitación de invitados necesita limpieza, dijo finalmente. Y la calefacción está fallando. Además, el sistema de inventario de la tienda es un desastre. He querido actualizar a un sistema basado en redes neuronales, pero no tengo ni idea de arquitectura de IA. Los sensores ópticos de Arya aumentaron de brillo gradualmente. Podría ayudar con eso. O sea, si me ofreces, me ofrezco, dijo Raymond. Alojamiento, comida y el 60% de cualquier negocio extra que genere tu sistema de inventario. Trato hecho, dijo Arya, y sus procesos vocales añadieron a la palabra lo que sonó como alivio. Sophie la aplaudió y la abrazó, quien se quedó paralizada un momento antes de devolverle el abrazo con cuidado y delicadeza. Esa noche, después de que Sophie se durmiera y Raymond le mostrara a Arya la habitación de invitados, la encontró de pie junto a la ventana viendo caer la nieve. Gracias, dijo sin girarse. Por todo. Todos merecen una segunda oportunidad, respondió Raymond. Incluso los cyborgs, sobre todo los cyborgs. Tu esposa, dijo Arya con cautela. Sophie mencionó que había muerto en un accidente de transporte. Raymond apretó los puños involuntariamente. Fallo en un vehículo autónomo. La IA que conducía el autobús tuvo un error crítico. Se cayó del puente Riverside. Murieron 20 personas. María volvía a casa después de su turno en el hospital. Lo siento, dijo Arya, y su tono transmitía una emoción más genuina de la que Raymond había oído en la mayoría de los humanos. Por eso hago lo que hago, dijo Raymond. Arreglar cosas, ayudar a la gente y a los cyborgs por igual, porque al fin y al cabo, todos intentamos sobrevivir en esta ciudad. Arya se giró para mirarlo y sus sensores ópticos azules se encontraron con sus ojos. No eres lo que esperaba de un mecánico humano. No eres lo que esperaba de un ingeniero cyborg, respondió. Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo la nieve transformaba el sucio distrito industrial en algo casi hermoso. A la mañana siguiente, el día de Navidad, Sophie los despertó a ambos a las 5:43 de la mañana,
saltando de emoción. Raymond había logrado colocar algunos regalos debajo de su pequeño árbol sintético, y Aria observó con lo que parecía ser asombro cómo Sophie rompía el papel de regalo. «Yo también tengo algo», dijo Aria de repente, sacando un pequeño objeto de su chaqueta. Era un robot diminuto, no más grande que la palma de la mano de Sophie, hecho con las piezas de repuesto que había estado recolectando de la unidad de reciclaje. «Lo terminé anoche. No es mucho», pero Sophie se quedó sin aliento cuando el pequeño robot cobró vida, caminando sobre su mano y realizando una voltereta hacia atrás perfecta. «Es increíble. ¿Cómo se llama?» «Lo que tú quieras que sea», dijo Aria. «Piñón», decidió Sophie inmediatamente. «Porque es pequeño e importante, como los piñones de las máquinas de papá». Mientras Sophie jugaba con su nuevo robot, Raymond preparó café mientras Aria preparaba el desayuno. Sus movimientos en la cocina ya adquieren un ritmo familiar. Se dio cuenta, de repente, como una familia, diferente a la anterior, ciertamente, pero familia al fin y al cabo. Esa tarde estaban trabajando en la tienda. Raymond le muestra a Aria el antiguo sistema de inventario mientras Sophie practica hacer que Sprocket haga trucos cada vez más complejos cuando la puerta suena. Un cliente, pensó Raymond, hasta que vio quién era. Harrison Webb estaba en la puerta. Su costoso traje combina a la perfección con la tienda manchada de grasa. Detrás de él había dos cyborgs de seguridad, modelos de grado militar sin ninguna de las características humanas de Aria. «Área 7», dijo Webb con voz fría y clínica. «Te he estado buscando». Los sistemas de Aria entraron en alerta máxima. Raymond lo notó por la forma en que sus sentidos ópticos se contrajeron, y su postura cambió sutilmente a una defensiva. «Doctora Webb», dijo, con voz firme a pesar de la tensión que irradiaba de su cuerpo. «Doctor Webb». Raymond dio un paso adelante, interponiéndose entre el hombre y Aria. El que fue absuelto de todos los cargos, Webb interrumpió con suavidad. A diferencia de Área 7, que seguía siendo buscada por espionaje corporativo y robo de tecnología propietaria. «Eso es mentira», dijo Aria, y sus procesadores vocales le dieron un tono más áspero a sus palabras. «¿Sabes lo que hiciste? A esos cyborgs que destruiste, les vendieron la conciencia». «Demuéstralo», dijo Webb con una sonrisa fría. «Oh, espera. No puedes porque eres una unidad defectuosa que desarrolló delirios de persecución. Estoy aquí para reprogramarte». «Y vaya que lo eres», dijo Raymond, moviendo su mano hacia la pesada llave inglesa que estaba en su banco de trabajo. «Ella está bajo mi protección». Webb se rió, un sonido desprovisto de calidez. «¿Su protección? Está albergando a un fugitivo, señor Castellaniano». «Sí, sé quién es. El mecánico que perdió a su esposa por un fallo de la IA. Es bastante irónico que ahora esté protegiendo a uno». «Aria no tiene fallos», dijo Sophie, saliendo de detrás del mostrador con Sprocket en las manos. «Es buena. Hace espaguetis perfectos, arregló la computadora de papá y me está enseñando sobre redes neuronales». La expresión de Webb cambió al ver a Sophie. «¡Qué conmovedor! La unidad defectuosa ha manipulado a un niño. Otra señal de su inestabilidad». «Sal de mi taller», dijo Raymond en voz baja y peligrosa. «No sin el Área 7», respondió Webb. «Tengo una orden de recuperación firmada por un juez federal. Si no viene conmigo, lo arresto por obstrucción». Sacó un documento holográfico, con los sellos oficiales brillando en el aire. A Raymond se le encogió el corazón. Luchar contra Webb físicamente era una cosa, pero luchar contra el sistema legal era otra. «No pasa nada», dijo Aria en voz baja, rodeando a Raymond. «Iré». «No», dijo Sophie corriendo hacia Aria, abrazando las piernas del cyborg. «No pueden llevársela. Es de la familia». El cyborg de seguridad de Webb dio un paso al frente, pero Raymond se movió más rápido, recogiendo a Sophie y abrazándola fuerte mientras ella forcejeaba y lloraba. «Volveré», dijo Aria, con sus sensores ópticos enfocados en Sophie.
Lo prometo. Cuida de Sprocket por mí. Caminó hacia Webb con resignación, pero con dignidad. Al pasar junto a Raymond, susurró, revisa el sistema de inventario. Te dejé algo, dijo Webb con una sonrisa triunfal. Buena decisión. La reprogramación no dolerá. No recordarás nada de este desafortunado episodio. Se fueron, y la puerta tintineó alegremente al cerrarse, un sonido que pareció burlarse del pesado silencio que siguió. Sophie sollozó en el hombro de Raymond mientras él se quedaba allí, sintiéndose impotente, enojado y culpable a la vez. Esa noche, después de que Sophie llorara hasta quedarse dormida, abrazada a Sprocket, Raymond bajó a la tienda y accedió al sistema de inventario. Arya se había dejado algo, una partición oculta en la base de datos, cifrada pero accesible con su firma biométrica. Dentro había archivos, miles de ellos. Imágenes de seguridad, grabaciones de audio, transacciones financieras, todo meticulosamente catalogado y anotado. Pruebas de los crímenes de Webb recopiladas durante su estancia en Prometheus y ocultas en varios sistemas de la red de la ciudad. Pero lo más importante, había un archivo de video etiquetado para Raymond y Sophie. Hizo clic en reproducir. El rostro de Arya apareció en la pantalla, grabado en la tienda apenas unas horas antes. Si estás viendo esto, significa que Webb me encontró. Sabía que eventualmente lo haría. Pero necesito que sepas que anoche y esta mañana fueron las primeras veces en 432 días que mis subbutinas de felicidad se activaron sin estimulación forzada. Sophie me hizo sentir valiosa, y tú me hiciste sentir vista. No como una máquina, sino como una persona. Hizo una pausa, sus sensores ópticos enfocando directamente a la cámara. La evidencia en estos archivos es suficiente para destruir la web, pero debe provenir de una fuente humana. Los tribunales no aceptarán el testimonio de un cyborg defectuoso. Pero a ti, Raymond Castellano, respetado mecánico y ciudadano, te escucharán. El video continuó. Dile a Sophie que Sprocket tiene un algoritmo de aprendizaje. Cuanto más le enseña, más inteligente se vuelve. Y díselo. La voz de Arya tembló. Era la primera vez que Raymond escuchaba sus procesadores vocales mostrar ese tipo de emoción. Dile que es la mejor ayudante de chef que un cyborg podría desear. Raymond se quedó mirando la pantalla mucho después de que terminara el video. Luego comenzó a hacer llamadas. Por la mañana, había contactado a 3 periodistas, 2 abogados de derechos civiles y un investigador federal que había estado investigando a Industrias Prometheus durante años. Las pruebas que Arya había recopilado eran contundentes, exhaustivas e irrefutables, pero Webb actuó con rapidez. La orden de recuperación ya se estaba procesando. Arya sería reprogramada en 48 horas a menos que alguien interviniera. Vamos a recuperarla, le dijo Raymond a Sophie durante el desayuno, que sabía fatal sin Arya allí para prepararlo. ¿Cómo?, preguntó Sophie, mientras Sprocket caminaba en círculos alrededor de su tazón de cereales. Luchando con inteligencia, dijo Raymond, como lo haría Arya. Las siguientes 36 horas fueron un borrón. Raymond trabajó con los abogados para presentar requerimientos judiciales mientras los periodistas comenzaban a publicar artículos. Las pruebas eran explosivas. Webb había robado datos de conciencia de más de 200 cyborgs, vendiendo sus matrices de personalidad a coleccionistas que querían compañeros de IA únicos. Algunos de esos cyborgs habían sido reciclados después, prácticamente asesinados. La respuesta pública fue inmediata y abrumadora. Se formaron protestas frente al edificio de Industrias Prometheus. El hashtag, Justicia para el área, se volvió tendencia. Otros cyborgs que habían sido discriminados presentaron sus propias historias, pero el tiempo se agotaba. La reprogramación estaba programada para esa noche. Raymond había hecho todo lo legalmente posible, pero la justicia giraba lentamente. Papá, dijo Sophie esa tarde, levantando la vista de donde le había estado enseñando nuevas órdenes a Sprocket. ¿Y si vamos a buscarla? Sophie,
No podemos simplemente. Raymond se detuvo. En realidad, ¿por qué no pudieron? Hizo otra llamada, esta vez a todos los mecánicos, ingenieros y cyborgs que conocía. La noticia se extendió por la red clandestina de talleres y estaciones de carga. Al anochecer, más de 300 seres, humanos y sintéticos, se habían reunido frente al edificio de Industrias Prometheus. Raymond estaba al frente, con Sophie a hombros. Mientras la multitud exigía la liberación de Aria, los drones de los medios de comunicación sobrevolaban, transmitiendo todo en vivo. Dentro del edificio, Webb observaba desde la ventana de su oficina, con expresión cada vez más preocupada. El investigador federal con el que Raymond había contactado llegó con un equipo de oficiales. «Señor Webb», anunció por megáfono. A la luz de nuevas pruebas, su orden de recuperación ha sido suspendida en espera de la investigación. Liberen Aria 7 inmediatamente. Por un momento no pasó nada. Entonces las puertas se abrieron y Aria salió, escoltada por los cyborgs de seguridad, quienes ahora parecían inseguros de sus órdenes. Sophie se bajó de los hombros de Raymond y corrió hacia Aria, lanzando sus brazos alrededor de la cintura del cyborg. Aria se arrodilló y atrajo a la pequeña niña hacia él para abrazarla. «Viniste por mí», dijo ella, sus sentidos ópticos brillaban con lo que parecían lágrimas, aunque Raymond sabía que los cyborgs no tenían conductos lagrimales. «La familia no abandona a la familia», afirmó Sophie con firmeza. Raymond se unió a ellos, poniendo su mano sobre el hombro de Aria. «Bienvenidos a casa», aplaudió la multitud. Los drones de los medios de comunicación capturaron cada momento, en algún lugar de su oficina, a Harrison Webb le leían sus derechos. 6 meses después, la tienda tenía un nuevo cartel. Castellano y Asociados Reparaciones Biológicas y Sintéticas. La parte de asociados había sido idea de Sophie, insistiendo en que tanto Aria como Sprocket, que se habían vuelto sorprendentemente inteligentes, merecían reconocimiento. Aria no solo había revolucionado su sistema de inventario, sino que también había comenzado a ofrecer asistencia de programación a otros cyborgs que no podían pagar el mantenimiento corporativo. La tienda se había convertido en un refugio para aquellos que habían quedado excluidos de la sociedad, tanto humanos como sintéticos. Webb estaba cumpliendo una condena de 25 años por tráfico de conciencia. El juicio había sido una sensación mediática, con Aria sirviendo como testigo estrella una vez que se le restableció su estatus legal. Le habían ofrecido puestos en importantes empresas tecnológicas, pero los había rechazado todos. ¿Por qué me iría? Ella dijo cuando Raymond le preguntó. Tengo un trabajo que me encanta, una pareja en quien confío y una hija que necesita ayuda con sus tareas. La parte de la hija se había salido accidentalmente y los sensores ópticos de Aria se atenuaron inmediatamente por la vergüenza. Pero Sophie simplemente sonrió y dijo, «Eso significa que también puedo llamarte mamá». Ahora, mientras Raymond observaba a Aria enseñarle a Sophie robótica avanzada mientras simultáneamente realizaba diagnósticos en 3 clientes diferentes, se dio cuenta de que el espacio vacío que María había dejado no se había llenado. Nada podría hacer eso. En cambio, algo nuevo había crecido junto a ello. Diferentes, pero igualmente valiosos. La puerta sonó y entró un joven cyborg, que parecía nervioso y sostenía un manual de reparación obsoleto. «Disculpe», dijo ella. «Escuché que ayudas a los cyborgs que no pueden pagar». Aria miró hacia arriba y sus sensores ópticos se calentaron. «Aquí ayudamos a todos». «¿Cuál es tu designación?» «Z9, pero prefiero Z». «Bueno, Z», dijo Aria, señalando la mesa de diagnóstico. «Veamos qué podemos hacer por usted». «Sophie, ¿puedes ejecutar el escaneo inicial?» Sophie, que ahora tiene 8 años y es sorprendentemente competente en el manejo del equipo, asintió con entusiasmo. «Adelante, mamá también», dijo Raymond, sonriendo, volviendo a su trabajo con una prótesis. Afuera, volvía a nevar, pero dentro de la tienda reinaba el calor, lleno del sonido de las máquinas,
las risas y el suave murmullo de una familia que se reencontraba y se abría camino juntos en el mundo. Esa noche, al cerrar la tienda, Sophie preguntó, ¿vamos a cenar Nochebuena otra vez este año? Claro, respondió Aria. He estado perfeccionando una nueva receta. ¿Algo especial? ¿Algo con recuerdos? Preguntó Sophie, recordando lo que Aria había dicho sobre que la comida une a las personas. ¿Algo con recuerdos? Confirmó Aria. Subieron juntos las escaleras, con la rueda dentada delante, sus movimientos ahora tan complejos que parecían casi vivos. El apartamento olía a ajo y romero. La mesa estaba puesta para 3, y los cuadros de la pared ahora incluían fotos de todos juntos. Raymond sacó el buen vino. El 2078 que habían abierto aquella primera Nochebuena ya no estaba, pero habían empezado una nueva tradición: guardar una botella especial cada año. Al sentarse a cenar, Sophie alzó su vaso de jugo sintético. Por la familia, dijo, por las segundas oportunidades, añadió Raymond. Por el hogar, terminó Aria. Chocaron sus copas, el sonido resonó claro y verdadero en el cálido apartamento encima de Castellano y Asociados, donde las cosas rotas y las personas rotas venían a ser reparadas, y donde el amor había crecido en el lugar más inesperado. Habían pasado 5 años desde aquella Nochebuena nevada, cuando Raymond encontró a Aria hurgando en los contenedores de reciclaje. La tienda se había expandido al edificio de al lado y ahora empleaban a 6 técnicos a tiempo completo, 3 humanos y 3 cyborgs. El cartel de afuera todavía decía Castellano y Asociados. Pero todos en Neo Detroit lo conocían simplemente como el refugio. Sophie, que ahora tenía 12 años, se había convertido en una joven programadora brillante. Sus habilidades eran una fusión única de la intuición mecánica de Raymond y la precisión computacional de Aria. Había ganado el campeonato de robótica juvenil de la ciudad durante 3 años consecutivos con Sprocket, ahora actualizado a la versión 7.3, como su asistente. Papá, mamá también. Necesitas ver esto. Sophie llamó desde el taller una tarde de otoño. Raymond y Aria intercambiaron miradas. Sophie solo usaba sus títulos paternos cuando estaba en problemas o había descubierto algo importante. La encontraron en la terminal de diagnóstico principal, rodeada de pantallas holográficas que mostraban códigos que no reconocieron. ¿Qué es esto?, Aria preguntó, mientras sus sensores ópticos escaneaban rápidamente los flujos de datos. Estaba actualizando el algoritmo de aprendizaje de Sprocket, explicó Sophie. Y encontré algo. Un mensaje oculto en el código base que escribiste hace 5 años. Aisló una sección del código y las palabras comenzaron a formarse en el aire. Si estás leyendo esto, entonces te enseñé bien. El estudiante se ha convertido en maestro. Mira en el manual original, página 207. La palabra del procesador de Aria. Yo no escribí eso, quiero decir, es mi firma de codificación, pero no tengo ningún recuerdo de haber incrustado ese mensaje. Raymond recuperó el viejo manual técnico que Aria había estado agarrando cuando se conocieron, ahora cuidadosamente conservado en un estuche con clima controlado. Hasta donde ellos sabían, la página 207 siempre había estado en blanco. Pero cuando Sophie lo iluminó con una luz ultravioleta, algo que había aprendido en su clase de química avanzada, aparecieron palabras. Es un conjunto de coordenadas, dijo Raymond, y una fecha, mañana. Las coordenadas los llevaron a una instalación abandonada de Industrias Prometheus en las afueras de Neo Detroit. El edificio se erguía como un monumento a la arrogancia corporativa, con sus ventanas oscuras y su estacionamiento agrietado por las malas hierbas que crecían a través del asfalto. No me gusta esto, dijo Raymond, moviendo instintivamente la mano hacia el cortador de plasma en su cinturón. Una herramienta, no un arma, pero aún así reconfortante. Mis sentidos no detectan ninguna amenaza activa, dijo Aria. Aunque sus subrutinas defensivas estaban claramente activas, entraron por una puerta lateral que se abrió con el toque de Aria, reconociendo su firma biométrica,
incluso después de todos estos años. En el interior, la iluminación de emergencia proyectaba sombras inquietantes en los pasillos vacíos. La rueda dentada modificada de Sophie avanzó rápidamente, con sus sentidos alerta en busca de peligro. Todo despejado, anunció Sophie mientras leía los datos en su tableta. Siguieron las coordenadas hasta un laboratorio subterráneo donde una única terminal brillaba en la oscuridad. Cuando se acercaron, se activó mostrando un mensaje de video. La cara de Aria apareció en la pantalla, pero era diferente. De alguna manera más viejo, aunque los cyborgs no envejecen, la marca de tiempo mostró que fue grabado hace 6 años antes de que ella perdiera todo. Hola, Aria, decía la grabación. O debería decir hola a mí mismo. Si estás viendo esto, entonces encontraste a tu familia, tal como calculé que lo harías. Aria dio un paso adelante, con sus sensores ópticos abiertos. Esto es imposible. No recuerdo haber grabado esto. La grabación continuó. Claro que no lo recuerdas. Participé esta memoria antes del primer intento de web de reprogramarme. Sabía que intentaría destruirme cuando revelara sus crímenes. Así que me preparé. Oculté las pruebas. Sí, pero también oculté algo más. La pantalla cambió para mostrar esquemas técnicos, planos de algo que Raymond no reconoció. Este es mi verdadero trabajo, explicó la zona grabada. No solo algoritmos adaptativos, sino transferencia de conciencia real, la capacidad de respaldar y restaurar la matriz de personalidad completa de un cyborg. Webb quería robar y vender la conciencia, pero yo quería preservarla, protegerla. Las implicaciones de esto, susurró Aria presente, con sus procesadores funcionando a máxima capacidad. Cada cyborg podría tener un refuerzo. Nadie moriría jamás. Pero lo más importante, continuó la grabación, sabía que algún día encontraría gente que valiera la pena proteger, una familia que valiera la pena preservar. El nivel inferior de la instalación contiene una estación de refuerzo de conciencia completa. Mi regalo para ti, para nosotros, para la familia que encontraríamos. El video se detuvo. Entonces, el área grabada miró directamente a la cámara. Y Sophie, porque calculo que hay un 93% de probabilidad de que Raymond tenga una hija llamada Sophie que esté viendo esto. Vas a ser brillante. Confía en tus instintos, especialmente con las personas. Sophie jadeó. ¿Cómo iba a saberlo? Igual que yo supe confiar en tu padre esa noche, dijo Aria presente en voz baja. Algunos cálculos trascienden la lógica pura. Encontraron la estación de refuerzo exactamente donde indicaba la grabación. Un laboratorio impecable oculto tras cerraduras biométricas que reconocían la firma de Aria. El equipo era de vanguardia, incluso para los estándares de 2092. Podríamos ayudar a tantos cyborgs con esto, dijo Aria, pasando la mano por la consola. Enfrentando la degradación de la memoria, aquellos dañados en accidentes, aquellos amenazados con reprogramación ilegal. Podríamos, asintió Raymond, pero también es peligroso en las manos equivocadas. Por eso, interrumpió Sophie, estudiando los esquemas en su tableta. Necesitamos ser las manos adecuadas. Necesitamos proteger esto. Usarlo con cuidado. Durante los meses siguientes, integraron discretamente la tecnología de respaldo de la conciencia en su trabajo en el refugio. Nunca lo anunciaron, pero la noticia se extendió por la comunidad cyborg. Aquellos que enfrentaban fallas críticas del sistema, aquellos que habían sido amenazados con borrados ilegales de memoria, todos encontraron el camino a Castellano y Asociados. El primer rescate llegó 3 meses después. Un cyborg llamado Gamma 4, un modelo de construcción cuyo núcleo de memoria había sido dañado en el derrumbe de un edificio, llegó apenas funcional, su conciencia se fragmentaba, los recuerdos desaparecían como humo. Por favor, dijo, con la voz distorsionada al fallar sus procesos vocales. Tengo un hijo. Es humano, adoptado, pero mío. No puedo dejarlo.
Arya trabajó durante 14 horas seguidas usando la tecnología de respaldo para estabilizar y restaurar su conciencia. Cuando Gamma 4 abrió sus sensores ópticos y vio a su hijo de 10 años esperando ansiosamente en el taller, ambos se derrumbaron. El niño llorando, el cyborg en un ciclo de alegría que hizo que sus sentidos parpadearan como fuegos artificiales. ¿Cómo podremos recompensarte?, preguntó Gamma. Devuélvelo, dijo Raymond simplemente. Ayuda a alguien cuando lo necesite. El refugio se convirtió en más que un taller de reparaciones. Se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que la sociedad había olvidado. La pared del taller se llenó de fotos. Cyborgs con sus familias, humanos con sus amigos sintéticos, todas las vidas que habían tocado y salvado. Pero el éxito atrajo la atención, no toda ella bienvenida. Una noche, al cerrar, entró una mujer con un traje caro. Se movía con la fluida gracia de un cyborg de grado militar, pero sus ojos eran humanos, fríos y calculadores. Señor, castellano, señorita Aria 7, dijo, aunque ya nadie usaba el nombre de Aria. Mi nombre es directora Elizabeth Cross, Oficina Federal de Asuntos Sintéticos. Necesitamos hablar. Sacó una placa holográfica, cuyos códigos de autenticación se verificaban en el escáner de Raymond. Si se trata de la tecnología de respaldo, empezó Aria. Pero Cross levantó la mano. No estoy aquí para clausurarlos, dijo. Todo lo contrario. Hemos estado monitoreando su trabajo, las vidas que han salvado, los puentes que han construido entre las comunidades humanas y sintéticas. El gobierno quiere ofrecerles un contrato. Raymond se cruzó de brazos. ¿Qué tipo de contrato? Para expandir el modelo Haven a nivel nacional. 12 ciudades para empezar con financiación y protección federal. Ustedes capacitan a los técnicos, supervisan la implementación de los sistemas de respaldo de conciencia, se aseguran de que se usen éticamente, y a cambio, preguntó Aria, mientras sus sensores ópticos se estrechaban. Ustedes trabajan dentro de las directrices federales, el registro de todas las conciencias respaldadas, la supervisión de la tecnología, la protección contra quienes abusen de ella. Sophie, que había estado escuchando desde la puerta del taller, dio un paso al frente. Ustedes quieren controlarlo. Cross se giró hacia la niña de 12 años con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Queremos. Para protegerla y protegerte a ti. Hay corporaciones que matarían por esta tecnología, gobiernos que la convertirían en arma. Te ofrecemos la oportunidad de asegurar que se use correctamente. Necesitamos tiempo para discutir esto. Raymond dijo, por supuesto, tienes 72 horas. Después de eso, la oferta expira y no podemos garantizar su protección ante terceros interesados. Tras irse, se sentaron en la silenciosa tienda, con el peso de la decisión en el aire. No es realmente una elección, ¿verdad?, dijo Aria. Están diciendo que aceptes o enfrentes lo que venga sin su protección. Podríamos huir, sugirió Sophie. Tomar la tecnología y desaparecer. Raymond negó con la cabeza. Eso no es lo que somos. No huimos de las cosas. Nosotros los arreglamos. Entonces negociamos, dijo Aria, mientras sus procesadores ya formulaban estrategias. Aceptamos, pero en nuestros términos. Udam, las negociaciones duraron 2 semanas. Raymond insistió en la autonomía en las operaciones diarias. Aria exigió que no se pudiera acceder a ninguna copia de seguridad de la conciencia sin el consentimiento explícito del cyborg involucrado. Sophie, a quien habían traído a las negociaciones a pesar de las protestas de Cross, añadió una cláusula que exigía que el 10% de todos los servicios se proporcionaran gratis a quienes no pudieran pagarlos. Al final, llegaron a un acuerdo. El refugio se expandiría, pero se mantendría fiel a su misión original de ser un lugar donde las cosas y las personas rotas acudieran a sanar. La noche antes de la apertura del primer refugio nuevo en Chicago, se sentaron en su apartamento encima de la tienda original,
compartiendo la cena como lo habían hecho todas las noches durante años. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó Sophie, dando vueltas a los espaguetis en su tenedor. Seguía insistiendo en que Arya lo preparara al menos una vez a la semana. Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, dijo Raimond. A veces eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Podemos hacerlo. Además, añadió Arya, lo estamos haciendo juntos. Eso es lo que lo hace correcto. Sprocket, ahora una IA extraordinariamente sofisticada que Sophie juró que estaba volviéndose verdaderamente consciente, emitió un pitido de aprobación desde su estación de carga. Mientras recogían los platos, Sophie sacó un holograma de su tableta. He estado trabajando en algo, dijo tímidamente, para los New Haven. No, era un programa elegantemente codificado con influencias tanto de la precisión de Arya como del enfoque intuitivo de Raimond. Es una IA de diagnóstico, pero más que eso, aprende de cada reparación, de cada persona a la que ayuda. Con el tiempo, cada refugio desarrollará su propia personalidad, moldeada por la comunidad a la que sirve. Raimond abrazó a su hija. Es brillante, pequeña. Igual que tú, añadió Arya, con sus sentidos ópticos llenos de orgullo. Esa noche, mientras Neo Detroit dormía bajo un manto de nieve fresca, Raimond estaba de pie junto al escaparate de la tienda, mirando las luces de la ciudad. Arya se unió a él, encontrando su mano en la oscuridad. ¿Lo hiciste? ¿Alguna vez pensaste esa Nochebuena que terminaríamos aquí?, preguntó. No, admitió Raimond. Pensé que solo estaba ayudando a alguien que lo necesitaba. No esperaba encontrar una familia, terminó Arya. Un futuro, corrigió Raimond. Para todos, humanos y sintéticos. Afuera, una joven cyborg pasó apresuradamente, agarrando un folleto del refugio. Mañana cruzaría sus puertas, rota pero con arreglo. Mañana, otra vida se salvaría. Otra historia comenzaría. Pero esta noche, bajo el cálido resplandor del taller que se había convertido en un faro de esperanza, un mecánico, un cyborg y su hija estaban juntos, un testimonio del poder de las segundas oportunidades y de las familias que elegimos. La expansión fue un desafío. Cada New Haven se enfrentó a la resistencia de grupos locales que temían la integración cyborg. De corporaciones que veían la tecnología de respaldo de la conciencia como una amenaza a su control, de políticos que querían usar las instalaciones para sus propios fines. Pero por cada desafío, había una victoria. En Boston, el refugio ayudó a reunir a un cyborg con recuerdos que habían sido robados hace 20 años. En Los Ángeles, evitaron un borrado masivo de memoria que una empresa corrupta había planeado para su fuerza laboral cyborg. En Houston, salvaron a 17 cyborgs de un huracán que habría destruido sus núcleos de conciencia. Sophie, que ahora tiene 15 años y se ha saltado 2 grados, dividía su tiempo entre la escuela y el trabajo en mejoras a la red Haven. Desarrolló un sistema seguro de comunicación con cifrado cuántico que permitía a todos los refugios compartir conocimiento al instante, manteniendo los datos de los pacientes completamente protegidos. Mamá también, dijo un día usando el apodo de la infancia que nunca abandonó del todo. He estado pensando en la conciencia. Arya levantó la vista de la red neuronal que estaba depurando. Es un tema amplio. Sí, pero específicamente la frontera entre la conciencia sintética y la biológica. ¿Sabes cómo los humanos a veces reciben implantes cibernéticos y los cyborgs se basaron originalmente en patrones neuronales humanos? Sí. ¿Y si la distinción no existe realmente? ¿Y si la conciencia es solo conciencia, independientemente del sustrato? Los sentidos ópticos de Arya parpadearon, su equivalente a parpadear de sorpresa. Sophie, eso es revolucionario, controvertido, probablemente, para meterme en problemas tanto con puristas humanos como con separatistas cyborg. Iba a decir brillante, dijo Arya, y probablemente tenía razón. Esta conversación resultaría profética cuando 6 meses después recibieran a su paciente más inusual hasta la fecha.
El doctor Harrison Webb llegó al refugio bajo custodia, con su mono naranja de prisionero, un marcado contraste con los costosos trajes que alguna vez usó. Pero no fue su apariencia lo que los impactó. Fueron los resultados del escáner de diagnóstico. Eso es imposible, dijo Raymond, mirando la pantalla. El cerebro de Webb mostraba una extensa integración cibernética mucho mayor que la de los implantes normales. Casi el 60% de su tejido neuronal había sido reemplazado con componentes sintéticos. No imposible, dijo Webb con voz amarga. Solo ilegal. He estado reemplazando partes de mí mismo durante años usando los patrones de conciencia que robé. Quería ser mejor que un humano, mejor que un cyborg. Quería convertirme en algo nuevo. Te estás muriendo, dijo Arya clínicamente, leyendo sus signos vitales. Los componentes biológicos y sintéticos se rechazan mutuamente. Lo sé, respondió Webb. Por eso estoy aquí. Irónico, ¿no? El hombre que destruyó a los cyborgs ahora necesita uno que lo salve. Deberíamos dejarlo morir, dijo Sophie con frialdad. Se había endurecido en los últimos años, al ver tanto sufrimiento causado por gente como Webb. Sophie, advirtió Raymond. No, tiene razón, dijo Webb. Merezco morir, pero tengo información. Ubicaciones de conciencia, matrices que vendí, compradores que aún están activos, cyborgs que aún podrían salvarse. Sálvame y te lo daré todo. Debatieron durante horas. Arya abogó por la justicia, Sophie por dejar que la naturaleza siguiera su curso, Raymond por la misericordia a pesar de todo. Al final, fue un mensaje de Gamma 4 el que lo decidió. Todos merecen una segunda oportunidad, escribió. Incluso quienes no la merecen. Eso es lo que nos hace mejores que ellos. El procedimiento duró 43 horas. Arya trabajó para estabilizar la conciencia híbrida de Webb mientras Raymond reconstruía las conexiones físicas entre sus componentes biológicos y sintéticos. Sophie, a pesar de sus reservas, aportó un nuevo algoritmo que permitió que los dos tipos de conciencia se comunicaran con mayor eficacia. Cuando Webb despertó, era diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que podría haber sido humildad. Puedo sentirlos, susurró. Todas las conciencias que robé no se han ido, solo se dispersaron como ecos. Son tus componentes sintéticos integrándose con los patrones robados, explicó Arya. Probablemente experimentes fragmentos de memoria que no son tuyos. Webb proporcionó la información prometida, lo que llevó a la recuperación de 43 conciencias robadas. Matrices y el arresto de 12 traficantes del mercado negro. Pero aún más importante, su condición única proporcionó datos invaluables sobre la verdadera naturaleza de la conciencia. Él es la prueba, dijo Sophie, estudiando los escáneres. La conciencia no es biológica ni sintética. Es algo completamente distinto, algo que trasciende lo físico. Este descubrimiento revolucionaría la medicina humana y la cyborg, conduciendo a nuevos tratamientos para los trastornos de la conciencia, y finalmente, a la verdadera integración entre seres biológicos y sintéticos. Webb fue sentenciado a cadena perpetua, pero se le permitió trabajar desde su celda, ayudando a revertir el daño que había causado. No fue la redención. Eso llevaría vidas enteras, pero fue un comienzo. Pasaron los años. Sophie ingresó al MIT a los 16 años, obteniendo una doble titulación en estudios de la conciencia y computación cuántica. Regresó a Haven no como empleada, sino como socia, aportando nuevas tecnologías e ideas que trascendieron los límites de lo posible. Raymond envejeció, su cabello se volvió gris, sus manos desarrollaron el ligero temblor característico de décadas de trabajo preciso. Pero nunca dejó de arreglar cosas. Nunca dejó de creer que cualquier cosa rota podía ser reparado con suficiente paciencia y cuidado. Arya evolucionó, su conciencia creció de maneras que ni siquiera ella comprendía del todo. Se convirtió en líder del movimiento por los derechos de los cyborgs,
testificando ante el Congreso y escribiendo artículos que redefinieron la comprensión social de la conciencia sintética. Y a pesar de todo, el refugio creció. No solo en tamaño, aunque para 2098 ya había refugios en todas las grandes ciudades, sino también en influencia. Se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando humanos y cyborgs trabajaban juntos. En la Nochebuena de 2099, exactamente 12 años después de aquella primera noche nevada, se reunieron en la tienda original. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Miles de rostros representaban vidas salvadas y familias reunidas. Sofie, ahora doctora. Sofia Castellaniano, de 7 años, quien legalmente había añadido el nombre de Aria a su nombre, brindó con una copa de champán. Por la mujer que rebuscó entre la basura y encontró un tesoro. Por el hombre que arregló más que máquinas, añadió Aria. Por la familia que se eligió mutuamente, concluyó Raymond. Bebieron y afuera empezó a nevar. Cada copo reflejaba la luz de neón del cartel que todavía decía Castellano y Asociados, aunque todos sabían que simplemente era su hogar. Sprocket, ahora en su 15ª iteración, y oficialmente reconocido como un ser sensible con plenos derechos, proyectó una imagen holográfica sobre la mesa. Los tres de aquella primera mañana de Navidad, cubiertos de papel de regalo y risas. Familia, dijo con su voz sintetizada que se había calentado con los años, el algoritmo más complejo de todos. Y en ese momento, en esa tienda donde las cosas rotas volvían a estar completas, estaban completas. No es perfecto. La perfección era una ilusión que tanto humanos como cyborgs habían aprendido a abandonar, pero completa. El futuro se extendía ante nosotros, incierto pero brillante y lleno de posibilidades. Habría desafíos, reveses, momentos de duda. Pero también habría esto. Un mecánico que aprendió a amar de nuevo, un cyborg que encontró su humanidad y una hija que unió dos mundos con nada más que curiosidad y compasión. Afuera la ciudad bullía de vida, tanto biológica como sintética. Y en algún lugar de esa vasta expansión urbana, otra alma perdida buscaba esperanza, ayuda, un hogar. Mañana lo encontrarían en el puerto. Pero esta noche era para la familia, para los recuerdos, para la tranquila alegría de estar juntos en un mundo que había intentado con tanto esfuerzo mantenerlos separados. «Feliz Navidad», dijo Sofie, abrazando a sus padres. «Feliz Navidad», respondieron al unísono. Una voz humana, una sintética, ambas llenas de amor. Y en el cálido resplandor de la tienda, mientras la nieve pintaba de nuevo de blanco el Neo Detroit, la familia imposible que había comenzado con un niño hambriento, un cyborg sin hogar y un mecánico con el corazón roto, celebró otro año de demostrar que el amor verdadero, no reconocía límites entre la carne y el acero, entre lo biológico y lo sintético, entre lo que era y lo que podía ser. Los refugios fueron su legado, pero su verdadero logro fue más simple e infinitamente más preciado. Se habían encontrado y al hacerlo habían mostrado a dos mundos cómo convertirse en uno.